y tratamiento químico. Ha sido parte de grupos técnicos para desarrollo y actualización de normas técnicas relacionadas con el control de corrosión en la industria petrolera. Ha trabajado en empresas como Pequiven, que es la petroquímica de Venezuela, TIR Ingeniería, PDVSA, Petróleo de Venezuela, Tata Steel en los Países Bajos y actualmente trabaja en TACA Global en los Países Bajos, donde se desempeña como ingeniero de corrosión enfocado en la gerencia del control de corrosión y desarrollo de ingeniería de proyectos tradicionales de la industria petrolera, así como en los proyectos novedosos de captura y transporte de CO2 para almacenado en yacimientos, contribuyendo así en alcanzar las metas de Europa para mitigar el calentamiento global. Sin nada más que decir, le doy el pase al magíster ingeniero Enery Javier León Fuenmayor, quien nos expondrá su tema titulado Protección catódica en la industria petrolera. Adelante, ingeniero Javier. Muchas gracias, profesor Luis. Voy a iniciar la presentación. Okay. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos los que se unen a esta presentación. Bueno, gracias por la presentación, profesor. Y bueno, empecemos. Quiero también informarles que esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a mi canal de YouTube, que es Enery Corrosión. Y en el futuro, si quieren tocar otros temas o tienen preguntas relacionadas con el tema de la corrosión, por favor, siéntanse libres de contactarme a través de mi correo enery.corrosión@gmail o a través de mi perfil de LinkedIn. Con mucho gusto los ayudaré. El contenido que vamos a cubrir hoy hablaremos de unos conceptos básicos, hablaremos de la aplicación de la protección catódica en la industria petrolera. Ejemplos les hablaré de un ejemplo de diseño de sistema de protección catódica. Les mencionaré varios estándares internacionales que están relacionados con los sistemas de protección catódica y cerraremos con el ciclo de preguntas y respuestas. Es importante definir la corrosión, que es un ataque electroquímico destructivo no deseado sobre un metal a través de una reacción con el medio que lo rodea. Y bueno, básicamente porque tenemos muchos procesos de oxidación, pero no todos esos van a ser necesariamente corrosión, solo aquellos que son no deseados y básicamente en metales es que vamos a hablar de corrosión. Los daños por corrosión es el deterioro de las propiedades de un material a causa de la corrosión, y lo que llamamos control de la corrosión es el conjunto de acciones que tomamos para prevenir las fallas por corrosión, bien sea evitando del todo la corrosión o al menos reducirla a niveles tan bajos como sean permitidos. Un muy buen ejemplo de esta última frase, reducirla a niveles permitidos, tan bajos como sean permitidos, es la aplicación de la protección catódica. Y de eso hablaremos más adelante. ¿Por qué empieza todo este tema de la corrosión? Bueno, porque la naturaleza, todos sabemos que busca su equilibrio. ¿Y nosotros qué tenemos en la naturaleza? Óxido de hierro. Lo transformamos en altos hornos o a través de diferentes medios para refinarlo. Obtenemos tubos de acero y luego la naturaleza se encarga de devolver ese acero a su estado natural, que es óxido de hierro. Es simplemente la naturaleza buscando su estado natural. Como consecuencia de esto y de la energía que nosotros le inyectamos, en este caso a la tubería, para refinar el óxido de hierro, que fue la materia prima, nosotros vamos a ver dentro de la tubería microceldas, es decir, hay unas partes que van a funcionar como ánodo y otras como cátodo dentro de la misma metalurgia de la tubería. Esta energía que nosotros le inyectamos en el alto horno al óxido de hierro para convertirlo en acero, va a hacer que hayan diferencias de energía,
que a veces a nosotros los ingenieros químicos nos cuesta un poco correlacionar eso, entender esos términos de electricidad, ¿no? Cuando empezamos a hablar de voltaje, de corriente. Entonces, bueno, un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender todo esto es si lo tratamos de relacionar con el agua, ¿no? Esa diferencia de altura en un tanque de agua lo podemos ver como diferencia de potenciales que puede tener varios materiales en función de su ubicación en la serie galvánica. Mientras más alto esté el material en la serie galvánica, más noble va a ser y menos propenso a la corrosión. Mientras más bajo esté en la serie galvánica, va a ser más propenso a la corrosión. Y bueno, para completar esa correlación entre el agua y el voltaje y la corriente, podemos imaginarnos que la cantidad de agua que pasa es el caudal o la corriente de corrosión en este caso, y el diámetro que pueda tener este ducto va a ser equivalente a la resistencia. Brevemente les menciono esta tabla que es un ejemplo de un arreglo de materiales con relación a un electrodo de referencia que es de hidrógeno. Los materiales que estén por encima del hidrógeno los vamos a llamar catódicos o nobles, por ejemplo el oro o el platino, la plata, el cobre, y los que estén por debajo, que tengan un potencial más electronegativo, van a ser más corrosivos. Dicho esto, es importante mencionar que la protección catódica no es más que la polarización catódica de todas las zonas de potencial noble, es decir, todos los cátodos, hasta alcanzar el potencial del sitio más activo, es decir, el ánodo, de la superficie metálica, para así alcanzar la polarización y lograr mitigar la corrosión. Es decir, nosotros queremos que no haya diferencia de potenciales en la tubería o en la estructura que queremos proteger. Esas microceldas de las cuales les hablé al principio, queremos erradicarlas. Queremos que toda la estructura metálica tenga el mismo potencial. De esa forma no va a haber una energía que active la corrosión. Okay. ¿Cómo podemos entonces decir que a través de la protección catódica podemos detener o reducir la corrosión? Bueno, vamos a relacionar las explicaciones que les he dado hasta ahora. Ya les comenté que cuando tenemos diferencias de materiales, hay una diferencia de potencial o voltaje que va a dar esa energía para que ocurran las reacciones de corrosión. Si tomamos como por ejemplo una conexión eléctrica entre el hierro y aluminio, digamos que el aluminio es mucho más electronegativo que el hierro, es decir, tiene mayor tendencia a la corrosión. Si los conectamos a ellos dos eléctricamente, vamos a notar que poco a poco, gracias a la inyección de electrones que van del aluminio al hierro, la superficie de la tubería de acero, que está compuesta por hierro, todas esas microceldas van a ir desapareciendo, efecto de esa inyección de electrones que tenemos en el sistema. Y poco a poco lograremos la polarización catódica del hierro. Pero, ¿qué tan lejos debemos llegar para decir que la corrosión se detuvo? ¿Cuánta corriente necesitamos? ¿Cómo saber que nuestra estructura está protegida o no? Allí es donde tenemos que tomar en cuenta los diagramas de Purvex, que son unos diagramas de potencial contra el pH, en este caso para el hierro. En este diagrama tenemos tres zonas, ¿okay? Básicamente la zona de pasivación, zonas de corrosión y zonas de inmunidad. Cuando nosotros estamos hablando de una situación en la que tengamos pH cercano a la neutralidad, nosotros queremos inyectar suficientes electrones para hacer que el cambio de la estructura del acero se haga más electronegativo. Y a pesar de que habíamos dicho que mientras más electronegativo sea un material, más propenso va a ser la corrosión,
cuando nosotros correlacionamos el potencial y los productos de corrosión en cada etapa, vamos a notar que esta corrosión acelerada que se puede causar haciendo que el acero sea más electronegativo, en realidad va a conducir a una inmunidad, porque él se va a corroer brevemente, pero va a formar una capa pasiva que lo va a proteger y por eso se entra en la zona de inmunidad. De allí vienen los criterios de los menos 850 voltios o 850 milivoltios contra el electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre. Esta es la gran razón de por qué nosotros podemos reducir la velocidad de corrosión de esta manera. ¿Por qué utilizar 850 milivoltios? Porque al inyectar esta cantidad de electrones va a ser suficiente para disminuir la velocidad de corrosión al menos unas 10 veces comparado con el escenario de no aplicar protección catódica. Por eso es que esta herramienta de control de corrosión es tan eficiente y atractiva en la industria porque ofrece grandes ventajas con relativos bajos costos. Y bueno, también les quiero hablar de un poco de historia para que sepan cómo fue que empezó esto de la protección catódica y la relación con la industria. Bueno, las primeras experiencias con la protección catódica vienen de la Marina inglesa en el siglo XVIII, donde ellos tenían problemas de incrustaciones sobre las carcasas de los barcos. Y de tantos materiales que probaron, se dieron cuenta que el cobre hacía que no creciera algas ni hongos. Entonces, cuando conectaron las chapas de cobre sobre los barcos con remaches de plomo, tuvieron un primer problema con la protección catódica, porque el plomo es más activo, se corroyó y las chapas de cobre se perdían. Entonces, bueno, esa fue una primera, por eso que lo pongo entre comillas, de protección catódica, porque en ese caso el plomo estaba protegiendo al cobre, pero no fue funcional, no logró su objetivo de mantener la instalación de las chapas de cobre. Y bueno, de esas pruebas con diferentes materiales que se hicieron, se dieron cuenta que el cobre tiene un efecto bactericida, que es lo que hace que no haya adherencia de biomaterial, ni de algas, ni de hongos. Entonces, por eso persistieron con la utilización de las chapas de cobre y eventualmente fueron capaces de encontrar relaciones de base cobre para esos pernos y pudo funcionar bien. Eventualmente la tecnología fue avanzando y ahora lo que utilizamos son pinturas con base cobre y por eso es que la parte mojada, por decirlo así, de muchos o de casi todos los barcos hoy en día conservan ese color rojo porque tienen el componente de cobre para ayudarlos a evitar la incrustación de materia viva. Y además que el cobre, cuando se va disolviendo, va generando una película que es suave y además de que tiene el efecto biocida, que si hay algo que se lograse adherir a la película de las embarcaciones, eh, se van a morir por el efecto bactericida que tiene el cobre, pero es poco probable que se queden allí por mucho tiempo porque el cobre cuando se va corroyendo va soltando, va generando una capa bastante suave. Bien, volvamos ahora a lo práctico. Dado el relativo poco tiempo que tenemos para hoy, quiero enfatizar en algunos puntos claves que quiero que ustedes tengan claro a la hora de hablar de protección catódica. Y una de ellas es que hay una convención con respecto a la medición y registro de potenciales que hacemos en campo. Es muy importante que siempre mostremos el signo del cual estamos hablando, el signo de la medición que estamos realizando, las unidades, los voltios, en este caso, pueden ser milivoltios también, la magnitud, por el ejemplo que tenemos aquí, 0,850 con el signo negativo, voltios, y por último, y no menos importante, el tipo de electrodo de referencia que estamos utilizando. Si nosotros escribimos un reporte y no indicamos algunos de estos 4 elementos, no lo estamos haciendo de forma correcta.
También es importante a la hora de hacer mediciones en campo de colocar el electrodo de referencia en el terminal negativo del voltímetro en caso de que sea un medidor digital, para así de una vez tener directamente la medición correcta. Si nosotros tenemos un medidor análogo, tenemos que estar claros de que para poder tener un movimiento de la aguja, debemos colocar el electrodo de referencia en el terminal positivo. Vamos a tener un movimiento de la aguja, pero debemos registrar el potencial negativo de la lectura. Bien, la protección catódica tenemos dos formas de aplicarla. La primera de las que les voy a hablar hoy es a través de ánodos galvánicos. Las condiciones que se utilizan para los sistemas de ánodos galvánicos son que se utiliza cuando se requiere una corriente relativamente pequeña. Normalmente está restringido a electrolitos de baja resistividad, es decir, suelos de alta resistividad. No deberíamos utilizar ánodos galvánicos en general. También se pueden utilizar para suministrar protección catódica a una porción determinada de una estructura en las zonas en las que la pantalla eléctrica impide la distribución efectiva de corriente, donde sistemas de corriente desde sistemas de corriente impresa lejanos. Otra aplicación es en casos de interferencia catódica o para proteger la superficie interna de cajas de intercambiadores de calor y de otros recipientes, dentro de recipientes para tratamiento de crudo y en estructuras costa afuera. Básicamente, este método de protección catódica consiste en la conexión directa eléctrica de un material más anódico, más activo que la tubería que queremos proteger. Los ejemplos clásicos son tuberías de acero conectadas a ánodos de magnesio, aluminio o zinc, dependiendo si la aplicación es costa afuera o en tierra. Estos sistemas tienen ventajas. Por ejemplo, no se necesita una fuente externa de energía, tiene pocos requerimientos de mantenimiento porque no hay equipos. Debido a que el drenaje de corriente es bajo, hay poca o ninguna probabilidad de interferencia por corrientes vagabundas. Son fáciles de instalar. En la mayoría de los casos es fácil agregar más ánodos. Ellos suministran una distribución de corriente bastante uniforme y tiene costos mínimos de derechos de paso. También tienen unas limitantes, por ejemplo, el poco drenaje de corriente y potencial de salida que es bajo. Por lo general, las estructuras mal revestidas se requieren mucho más ánodos. Pueden no ser efectivos en medios de alta resistividad. El costo por ampere es más elevado en los sistemas que en los sistemas por corriente impresa, debido a la menor eficiencia o autoconsumo de los ánodos que se usan para este tipo de aplicaciones de ánodos galvánicos. Y finalmente, pues otra limitación es que pueden resultar difícil o muy caro reponer los ánodos gastados. Ahora bien, hablemos de la segunda forma de aplicar protección catódica, que es a través de la corriente impresa. En este tipo de aplicaciones tenemos ánodos que ya no van a ser metálicos o generalmente no son metálicos. Vamos a necesitar una fuente de poder y vamos a tener nuestra estructura a proteger. De forma similar a la aplicación por ánodo galvánico, la corriente iónica va a fluir por el electrolito y los electrones van a fluir a través del paso metálico, desde el ánodo hacia la tubería. Ok. Bueno, los usos más comunes de los sistemas por corriente impresa son para grandes requerimientos de corriente, en especial para estructuras desnudas o mal revestidas. Aplican para cualquier resistividad del electrolito, para proteger de forma económica estructuras en las que se han gastado ya los ánodos galvánicos, para superar problemas de interferencia catódica o por corrientes vagabundas, para proteger grandes cajas de intercambiadores de calor, calentadores de crudo y otros recipientes, en interiores de tanques de almacenamiento de agua, para fondos externos primarios o secundarios de tanques de almacenamiento a nivel, para tanques de almacenamiento enterrados, para componentes sumergidos de estructuras offshore o costa afuera, y para pilotes de fundación y tablestacados, tanto enterrados como en agua. Bueno, este sistema también tiene sus ventajas. Tienen mucha flexibilidad con la capacidad de operar en un amplio rango de tensiones o potencial.
y corrientes de salida. Con una única instalación satisfacen elevados requerimientos de corriente. Son efectivos para proteger estructuras desnudas o mal revestidas. Son efectivos en medios de alta resistividad y tienen un menor consumo anódico que en los sistemas de ánodos galvánicos. Las limitantes que ellos presentan es que tienen un mayor costo de inspección y mantenimiento que los ánodos galvánicos, requieren una fuente externa de energía, tienen un costo constante de suministro de energía, tienen el riesgo de producir interferencia por corrientes vagabundas y pueden causar sobreprotección que resulta en daños al revestimiento o fragilización por hidrógeno. Bueno, hablemos ahora de algunas aplicaciones de los sistemas de protección catódica en la industria petrolera. Casos típicos vienen a ser la protección de embarcaciones en el exterior del casco o en el interior de los tanques. Aquí en la imagen podemos ver cómo están instalados los ánodos en la parte exterior, en el casco de esta embarcación. También se pueden utilizar los sistemas de protección catódica para las tuberías que están enterradas y para la protección de las camisas de acero de los pozos de producción. Otra aplicación es para las tuberías costa afuera, para las estructuras enterradas costa afuera, como las bases de las plataformas, y para tuberías o estructuras enterradas, como las bases de las torres de transmisión de electricidad de alta tensión. También tenemos aplicaciones para el interior de los tanques y también para el exterior de los tanques en la zona enterrada. Un último ejemplo que les tengo es el uso de ánodos galvánicos en el interior de los intercambiadores de calor. A través del uso de los ánodos galvánicos podemos proteger la parte interior de los intercambiadores de calor, específicamente la placa de tubos. En general, si logramos diseñar con el mínimo espesor de pared de requerimientos mecánicos que tengan, que se tenga previsto dadas las condiciones del proceso, es decir, que no tengamos la necesidad de agregar un espesor de pared adicional por corrosion allowance. Si eso lo logramos hacer usando un buen recubrimiento y un sistema de protección catódica, vamos a tener una larga vida de la estructura al mínimo costo. Les quiero mostrar de forma breve un ejemplo de un diseño de un sistema de protección catódica para un múltiple de gas costa afuera. Ciertas cosas que quiero destacar es, por ejemplo, que vamos a tener nuestra caja de positivos, es decir, donde van a ir conectados los ánodos del sistema. Este es un sistema de corriente impresa. Lo notamos porque tenemos el transformador rectificador también disponible. Tenemos nuestra caja de negativos donde van a ir conectadas todas las tuberías que están asociadas a este sistema. Está el ánodo fijo, en este caso se utilizó un ánodo de mezcla de óxidos de metal y se le coloca una pesa de concreto para su estabilidad mecánica. Es importante recordar que deben utilizar siempre las empacaduras de aislamiento. Bueno, esto es una forma, una vista general de cómo es la distribución de tuberías a proteger en el fondo del lago de Maracaibo, que fue donde se hizo este diseño. Y se cuenta con el ánodo de MMO, el rectificador y las tuberías. Bien, tenemos 16 tuberías que se protegieron con este sistema. La más larga fue de 5 kilómetros. El criterio de protección fue de 60 miliamperios por metro cuadrado. Esto viene de la experiencia que ya se tenía en esta zona. Les dejo aquí unos ejemplos de cálculos que los pueden revisar luego con más detenimiento en el video. Simplemente los dejo como para que ustedes tengan esta información en un futuro, pero no quiero invertir mucho tiempo en esto ahora. Más importante resaltar que, bueno, nosotros para hacer los diseños tenemos que contar siempre, consultar qué tenemos disponible en el mercado, nuestro proveedor de ánodos, saber el consumo que va a tener cada ánodo que tenemos disponible. El que nosotros utilizamos fue de MMO, que tiene un bajísimo consumo.
Y es una de las grandes ventajas de este material. Bueno, como nosotros de la base de cálculos, el resultado fue que se necesitaban 10,25 amperios y este ánodo puede drenar hasta 25 amperios, nosotros necesitamos nada más un ánodo para satisfacer el requerimiento de corriente. Dados las características del cable y la corriente necesaria y que se iba a distribuir a través de los cables principales y los secundarios, tanto del circuito positivo y de negativo, se fueron utilizando las tablas de los cables dependiendo de la capacidad de corriente para hacer la selección del cable respectivo. Es un detalle de cómo lucen las cajas de positivos en la realidad. ¿Ok? Con las especificaciones de los tipos de cable. Y ahora vamos a hablar un poco del circuito negativo, corresponde a las corrientes de las líneas que van a ser protegidas. En este caso vamos a tener también en la caja de negativos un sistema de resistencia para poder controlar la corriente que va a ser aplicada a cada una de las tuberías. Porque recuerden que cada una tenía longitudes diferentes y diámetros diferentes, por lo tanto cada una iba a tener un requerimiento de corriente diferente. Y esta es la forma práctica de cómo podemos controlar esa distribución. Aquí también les dejo ejemplos de cómo se deben hacer los cálculos de resistencia dependiendo de la geometría del ánodo que se vaya a utilizar y los diámetros de cables, el calibre de los cables que vayamos a utilizar. Nosotros empezamos haciendo el cálculo de la corriente que se necesitaba, luego vamos haciendo el cálculo de todas las resistencias, aproximadamente 2 ohmios de resistencia va a tener todo el sistema, con lo cual nos lleva a la necesidad de unos casi 23 voltios. Estos 2,5 voltios siempre son parte del diseño para asegurar que se tenga la fuerza o la potencia suficiente, la fuerza electromotriz suficiente para inyectar la corriente al sistema. Entonces necesitábamos aproximadamente 10,2 amperios, 2 ohmios, más los 2,5 voltios de diseño. Necesitamos un transformador rectificador que nos dé al menos unos 10,25 amperios y casi 23 voltios a la salida. Algo práctico que quería compartir con ustedes, que en este caso se utilizó un transformador de 75 amperios, que es una capacidad mucho mayor de la necesitada, pero se tenía disponible. Y en algunos casos, utilizar equipos que sean de fácil acceso puede generar grandes ventajas para el proyecto y ahorrar costos a la empresa. Lo que quiero decir con esto es que no siempre nos tenemos que llevar por los números exactos del diseño. En algunos casos podemos utilizar un poco más de holgura sin que eso necesariamente represente grandes costos para el proyecto. En este caso se seleccionó enfriado por aceite porque es una aplicación costa afuera y de esta forma evitamos los problemas de corrosión de los componentes internos del transformador y se decidió por corriente que era la que estaba disponible, trifásico de 440 voltios AC, una frecuencia de 60 Hz y el tipo de control fue manual. Ya para cerrar, quiero mencionar un par de estándares, o bueno, varios estándares internacionales que están disponibles para ustedes a la hora de hacer o trabajar con sistemas de protección catódica. Un par de ellos están inclusive traducidos al español, se consiguen en la página de NACE en español, como es el estándar 0169, que es el control de la corrosión externa en sistemas de tuberías metálicas enterradas o sumergidas. Por supuesto, está su versión original en inglés. La segunda que está en español es la TM0497, que son las técnicas de medición relacionadas con los criterios para la protección catódica en sistemas de tuberías metálicas sumergidas o subterráneas. Y bueno, está la 0285, que es el control de la corrosión para fondos de tanque. La 0176, que es el control de la corrosión para áreas sumergidas permanentemente, instaladas costa afuera.
asociado con la producción petrolera, el estándar 0388, que es de corriente impresa, en la parte interior de tanques de almacenamiento de agua, el estándar 0177, que es la mitigación de corriente alterna o de los efectos de la corriente alterna y de aterramiento en las estructuras metálicas. El estándar 0196, que son ánodos galvánicos para la protección interna de superficies sumergidas, la superficie interna de tanques de agua, tanques para almacenamiento de agua. El estándar 0104, que es el uso de cupones para el monitoreo de aplicaciones de protección catódica. El estándar 0575, que es de protección catódica interna para recipientes de tratamiento de crudo. El estándar 0193, que es para la protección externa de acero al carbono, para el fondo de tanques de acero al carbono. El estándar 0290, que está relacionado con la protección catódica por corriente impresa de acero de refuerzo en concreto, en concreto reforzado. El estándar 0200, que es para, habla un poco de las prácticas para las tuberías de acero. La publicación 10A392, que nos ayuda a evaluar la eficiencia de los sistemas de protección catódica que tienen aislamiento térmico enterrado, en estructuras enterradas. El estándar TM0101, que son técnicas de medición relacionadas con los criterios de protección catódica en tanques sistema de tanques enterrados. El estándar 0186, que habla de la aplicación de protección catódica para superficies externas de pozos de producción. Y bueno, no todos son estándares NACE, también tenemos dos muy importantes de la ISO, que es el 5589, parte 1, que habla de las tuberías en tierra, y el mismo estándar, pero la parte 2, que habla de las tuberías costa afuera. Con esto, doy las gracias por el tiempo y la oportunidad, y si tienen preguntas, bueno, bienvenidas. Soy todo oídos. Rodrigo. Sí, muchas gracias, ingeniero Eneri. Mi compañero Marcelo va a hacer las preguntas. Marcelo. Okay. Por mientras también podemos hacer las consultas que nos han llegado vía Facebook. Una de las consultas que nos ha llegado es ¿qué riesgo tendría no usar la protección catódica en la industria petrolera? Ok, bueno, el mayor riesgo es la pérdida de contención, es decir, que tengamos una fuga bien sea de crudo, de agua de producción, también esto aplica para el transporte de gas. Y bueno, por supuesto, si tenemos una fuga, eso va a representar pérdidas económicas para la empresa, porque no vamos a poder vender el producto que se suponía que debíamos transportar. Vamos a tener costos adicionales porque vamos a tener que reparar los daños de los equipos. Si hay impacto ambiental, eso genera costos también. Y ni hablar de si tenemos impacto a la vida, ¿no? Entonces, bueno, son razones muy importantes por las cuales siempre queremos tomar este tipo de medidas para el control de la corrosión, porque el impacto puede ser muy grande. Han habido muchos accidentes donde lamentablemente se han perdido vidas humanas y por eso es que muchos institutos internacionales han elaborado tantos estándares para a establecer líneas y guías para los diseños y también para el monitoreo, porque en algunos casos el diseño pudiera ser relativamente sencillo, pero si los equipos no se monitorean, no estamos pendientes de que estén funcionando de manera correcta, entonces no vamos a poder garantizar la protección de ese bien al cual está asociado ese sistema de protección catódica.
Y bueno, otro riesgo que quizás no impacte tanto, ¿no? Porque si no tenemos fugas, se puede dar el caso de que si tenemos un buen monitoreo y un buen sistema de integridad, podemos predecir que la vida útil del equipo está disminuyendo. Si el proyecto fue diseñado para 20 años y no utilizamos protección catódica, quizás nos vamos a dar cuenta de que por efectos de la corrosión externa, el tiempo de vida útil de esa tubería o de esa estructura se va a ver reducido. Entonces, bueno, no necesariamente vamos a tener un impacto ambiental ni nada de eso, pero sí un impacto económico para la empresa. Esos son los riesgos que puedo identificar. Gracias por resolver la pregunta, ingeniero. Como segunda pregunta sería, ¿cuáles son los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta en el diseño de un sistema de protección catódica? Ok. Lo más importante es definitivamente saber cuál va a ser la aplicación. Es decir, vamos a instalar este sistema costa afuera o en suelo. ¿Cuál es la resistividad del suelo? Si va a ser en tierra que vamos a instalar el sistema. Eh, ¿Cuál va a ser el requerimiento de corriente que vamos a necesitar? Porque dependiendo de, primero, si necesitamos instalar el sistema en un sitio donde la resistividad del suelo sea muy alta, no vamos a poder utilizar los ánodos galvánicos. Entonces, necesariamente tendríamos que ir a un sistema por corriente impresa. Pero si tenemos la flexibilidad de escoger entre ánodos galvánicos y corriente impresa porque el medio no tiene una alta resistividad, la pregunta siguiente es, ¿cuánta corriente vamos a necesitar? Si es baja cantidad de corriente y lo podemos cubrir con ánodos galvánicos, casi siempre esa va a ser la opción más viable, porque dependiendo de la cantidad de corriente, va a haber un punto de quiebre entre el balance económico de instalar sistemas galvánicos o por corriente impresa. Y bueno, también hay aspectos muy importantes como por ejemplo la seguridad. Si nosotros estamos en una zona donde no vamos a tener acceso a hacer inspecciones del transformador rectificador, de este tipo de equipos asociados a los sistemas de protección catódica por corriente impresa, pudiéramos, si técnicamente es factible, utilizar sistemas de ánodos galvánicos porque ellos no requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, son más fáciles de utilizar, sobre todo en zonas remotas, donde no vamos a tener la posibilidad de hacer seguimiento al funcionamiento de los equipos, pudiera ser una opción. Esto es lo bonito de los sistemas de protección catódica, que hay muchas variables a tomar en cuenta. También qué tan la ubicación de dónde vamos a implementar el sistema, porque no es lo mismo hablar de instalar un sistema de protección catódica en el centro de una ciudad que en campo abierto. En campo abierto nosotros podemos eh, diseñar lo que sea más práctico, pero en la ciudad casi siempre lo que se utilizan son camas de ánodos profundos, porque tal vez con una o dos perforaciones vamos a tener la capacidad de instalar suficientes ánodos para cubrir la necesidad. Mientras que si estamos en campo abierto, podemos instalar camas de ánodos horizontales que pudieran ser un poco más eficientes. Esas son algunas de las características a tomar en cuenta. Medio en el que vamos a utilizar el sistema de protección catódica, necesidad de corriente, accesibilidad para monitoreo y dónde, la zona donde vamos a instalar el sistema, si es en una ciudad o si es en campo abierto. Está bien, ingeniero. Otra pregunta sería, ¿qué estructuras o instalaciones se pueden proteger contra la corrosión mediante protección catódica? Ok. Brevemente lo mencioné en la presentación, que podemos proteger básicamente cualquier estructura que esté sumergida o enterrada, porque necesitamos un electrolito, una capa que sea un medio que sea capaz de transmitir esos iones, esa corriente iónica que va del ánodo hacia la estructura que queremos proteger. Es por esto que aplicaciones como escaleras o paredes metálicas que no están conectadas al suelo
o estructuras que no están sumergidas, allí no podemos aplicar protección catódica. Allí una de las formas de mitigar los problemas de corrosión va a ser a través del uso de recubrimientos, por ejemplo. Pero cualquier estructura que esté sumergida o enterrada, desde el punto de vista técnico, es factible que le podamos aplicar protección catódica. Específicamente en la industria petrolera, repetimos, interior de tanques, tanto tanques de producción como tanques de embarcaciones marítimas, como los tanques de lastre, los muelles, las estructuras de concreto, los edificios, el fondo de tanques, interior de tanques, de almacenamiento de crudo, por ejemplo. Lo más importante, creo yo, una de las aplicaciones más importantes es la protección de oleoductos, gasoductos, bien sea para aplicaciones costa afuera o enterradas. También tenemos el caso de protección de la parte interior de cajas de intercambiador de calor, los cabezales. Recordemos que solamente vamos a poder proteger en los intercambiadores de calor estas zonas, los cabezales, las cajas de agua, que es donde nosotros podemos tener distribución de corriente. Ya en el haz de tubos, eh, allá no va a poder penetrar la corriente de protección y no vamos a poder utilizar la protección catódica en esa zona, pero sí que la vamos a poder utilizar y se utiliza en la parte de los cabezales, como dije en la presentación, para proteger la placa de tubo. Gracias, ingeniero. Y como para culminar esta, estas preguntas que nos están haciendo los espectadores, ¿qué satisfacción le trae trabajar en el rubro al que se dedica? Bueno, es mi mayor motivación para ser ingeniero de corrosión dentro del equipo de integridad de la empresa en la que trabajo, integridad de bienes, es aportar aportar a la industria petrolera la posibilidad de prevenir accidentes. Eso es la mayor satisfacción que tengo. Y a su vez, bueno, aprender, ganar experiencia y transferir el conocimiento, especialmente a los jóvenes que nos están escuchando hoy y a las personas que quizás también tengan experiencia, pero en otros campos, que se den cuenta de lo importante que es el control de la corrosión para prevenir accidentes. En muchas empresas, a veces los ingenieros de proceso, los mecánicos, tienen más influencia, son más tomados en cuenta. Por desconocimiento, la ingeniería de corrosión no tiene una alta relevancia hasta que llegan los problemas. Entonces allí sí se busca la forma de solucionar las cosas. Entonces es poco probable, lamentablemente, hoy en día en la industria, que muchas cosas se mitiguen desde el diseño. Afortunadamente muchas mejoras han tenido lugar, pero todavía hay mucha oportunidad de mejora. Y también disfruto mucho, estoy muy orgulloso de ser parte de proyectos innovadores, como lo mencionó el profesor en la introducción, donde estamos participando en un proyecto de captura de dióxido de carbono en la zona industrial de aquí de los Países Bajos para inyectarla en yacimientos en el Mar del Norte. También estoy participando en un plan piloto para generación de hidrógeno en una de las plataformas costa afuera, utilizando electricidad generada por turbinas eólicas. Entonces, bueno, hay muchas innovaciones tecnológicas de las cuales uno puede aprender aquí y bueno, también querer transferir ese conocimiento a nuestros países de origen. Bien, muchas gracias, ingeniero, y a todos los espectadores por asistir a esta primera ponencia del día de hoy. Además, a ver, ingeniero, ¿podría dejar de compartir un momento para presentar mi pantalla, por favor? Ok. ¿Puede visualizarlo? Todavía no. A ver. Ok. Ya está cargando. Ahora. Todavía no. Sí, ya se logra ver. ¿Vieron? Ok.
Ok, prosigo. Como le decía, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a todos los espectadores por asistir a la primera ponencia el día de hoy. Además, le hacemos entrega del certificado al magíster Enery Javier León Fuenmayor, como agradecimiento por la ponencia brindada, que estoy muy seguro que les ha servido de mucho a todo el alumnado. Muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos los organizadores Muchas y a gracias. todos los que nos observan. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bonito reconocimiento. Que tengan bonita tarde y gracias por la invitación. Y felicidades una vez más por el aniversario. Hasta una próxima oportunidad.